Mi nombre es Marco Antonio Paucar Luque, estudiante de décimo ciclo de la carrera de Derecho, curso de Derecho Tributario 2. Y el tema en el que voy a hablar hoy es el proceso en la ejecución de documento impago de renta por arrendamiento, siempre que se acredite instrumentalmente la relación contractual. Sobre la introducción, el proceso único de ejecución tiene como fin que se cumpla con un derecho que ya ha sido reconocido en un título ejecutivo, a diferencia del proceso de conocimiento, por ejemplo, en el que se persigue la constitución o extinción de una relación jurídica. En este caso, en el que hablamos, en el proceso en ejecución de documento impago de renta por arrendamiento, este es un título ejecutivo que permite acudir al Poder Judicial y exigir su pago en proceso de ejecución, que es más sencillo y más rápido a diferencia del proceso de conocimiento en el que se caracteriza por ser muy largo. Y en lo que respecta a los antecedentes legislativos, tenemos que antes de la modificatoria realizada al Código Procesal Civil, mediante el Decreto Legislativo número 1069, se distinguía entre los procesos ejecutivos y procesos de ejecución. Y debido a una confusión en los operadores respecto al trámite diferenciado entre cada uno de ellos, entre el proceso ejecutivo y el proceso de ejecución, así como los causales de contradicción, se introdujo una serie de modificaciones al título quinto de la sección quinta del Código Procesal Civil, estableciéndose de esta forma un proceso único de ejecución. Sin embargo, si bien el trámite respectivo ha sido simplificado, todavía es posible distinguir en cierto modo entre la ejecución de títulos ejecutivos de naturaleza judicial y títulos ejecutivos de naturaleza extrajudicial, ejecución de obligación de dar suma de dinero, entre otros. Es decir, no se ha llegado a un fin de establecer un único proceso de ejecución, sino que ahora se divide entre procesos de ejecución judiciales y extrajudiciales. Entonces, para iniciar un proceso ejecutivo, según el artículo 690-A del Código Procesal Civil, a la demanda ejecutiva se tiene que acompañar un título ejecutivo, sí o sí, además de los requisitos que establecen en el artículo 424 y 425 del Código Civil sobre los requisitos de la demanda. Y de conformidad con el artículo 688 del Código Procesal Civil, solo se puede promover ejecución en virtud de títulos ejecutivos de naturaleza judicial o extrajudicial según sea el caso. En este sentido, son títulos ejecutivos los siguientes. Tenemos primero a las resoluciones judiciales firmes, a los laudos arbitrales firmes, a las actas de conciliación, los títulos valores, las constancias de inscripción, la prueba anticipada, la copia certificada de prueba anticipada, el documento privado que contenga transacción extrajudicial, el documento impago de renta por arrendamiento, el testimonio de escritura pública y otros títulos que la ley les da valor como título ejecutivo. Sobre el que vamos a hablar hoy es el documento impago de renta por arrendamiento. El inciso 9 del artículo 688 del Código Procesal Civil hace referencia al documento impago de renta por arrendamiento como título ejecutivo siempre y cuando se acredite instrumentalmente la relación contractual. Esto puede ser mediante un contrato de arrendamiento, por ejemplo, entre el arrendador y el arrendatario. Bueno, antes de la modificación de este inciso, se exigía que el arrendatario se encuentre en uso del bien como condición para ser calificado de título ejecutivo, el documento impago de renta. Situación que felizmente hoy se ha corregido para considerar como tal a todos los documentos que evidencien el no cumplimiento de la prestación pactada, siempre y cuando se demuestre documentalmente la existencia de la relación contractual. Además, y conforme al artículo 689 del Código Procesal Civil, procede la ejecución cuando la obligación contenida en el título es cierta, expresa y exigible. Se dice que la obligación es cierta cuando se determina en el título quién es el sujeto acreedor y quién es el sujeto deudor. La prestación es expresa cuando se indica en el título aquello que el deudor debe realizar a favor del acreedor. Y la prestación es exigible cuando la obligación ya puede ser reclamable, es decir, que ya no está sujeta a condición de plazo. Sobre el tipo del proceso, el proceso único de ejecución es aquel que no importa el origen del título, sea este judicial o extrajudicial, promueve el mismo proceso, es decir, no se diferencia el proceso que da origen a un título judicial a los demás que no son judiciales. Entonces,
¿Quién es el juez competente en este proceso? Es competente para conocer los procesos con título ejecutivo de naturaleza judicial, en este caso el juez civil. ¿Cuáles son las etapas del proceso? Bueno, primero se interpone la demanda. Luego interpuesta la demanda ejecutiva, el juez la califica y en el caso de que la admita, emitirá un mandato ejecutivo, tras lo cual se emplaza al demandado. En este proceso el demandado se llama ejecutado, se denomina así, quien dentro de los 5 días de notificado con el mandato ejecutivo puede contradecir la ejecución y proponer excepciones procesales o defensas previas. En el mismo escrito puede presentar los medios probatorios pertinentes. De lo contrario, el pedido será declarado inadmisible. Solo son admisibles la declaración de parte, los documentos y la pericia según el artículo 690-D del Código Procesal Civil. En el proceso único de ejecución, las causales para contradecir la demanda ejecutiva son taxativas, ya que solo puede invocar las señaladas en este artículo. Caso contrario, el juez declarará improcedente la contradicción. Entonces, entre las contradicciones que tenemos en el artículo 690-D del Código Procesal Civil, tenemos primero a la inexigibilidad o liquidez de la obligación contenida en el artículo. De igual forma tenemos a la nulidad formal o falsedad del título si fuera el caso. Y por último tenemos a la contradicción de la obligación exigida. La contradicción que se sustente en otras causales será rechazada por el juez, siendo esta decisión apelable sin efecto suspensivo. Asimismo, cuando la actuación de los medios probatorios lo requiera, el juez o el juez lo estime necesario, señalará día y hora para la realización de una audiencia, la que se realizará con las reglas establecidas para la audiencia única. En este tipo de procesos, cabe la posibilidad de realizar audiencia de pruebas cuando la actuación de los medios probatorios lo requiera o el juez lo estime necesario, la que se realizará con las reglas establecidas para la audiencia única que se encuentran reguladas en el artículo 555 del Código Procesal Civil. Entonces, como conclusión del proceso, si no se formula contradicción, el juez expedirá un auto sin más trámite, ordenando llevar adelante la ejecución. En este punto hay que precisar que antes el juez resolvía mediante sentencia en este tipo de procesos. Sin embargo, en este tipo de procesos el juez no declara un derecho, sino que ejecuta un título ejecutivo que contenía un derecho ya declarado, porque se vio oportuno precisar en este tipo de procesos no se emite sentencia, sino que el juez emite un auto en el que se pronuncia sobre la contradicción propuesta. En el caso que se quiera apelar el auto que resuelve la contradicción, se puede. Tiene el plazo de 3 días para hacerlo, desde el día siguiente a su notificación y es concedida con efecto suspensivo. Como conclusiones, tenemos el proceso único de ejecución tiene como fin que se cumpla con un derecho que ya ha sido reconocido en un título ejecutivo, a diferencia del proceso de conocimiento. Para iniciar un proceso ejecutivo, según el artículo 690-A del Código Procesal Civil, a la demanda ejecutiva se tiene que acompañar un título ejecutivo. Además, y conforme al artículo 689 del Código Procesal Civil, procede la ejecución de este mismo cuando la obligación contenida en el título es cierta, expresa y exigible. De igual forma, en el proceso único de ejecución, las causales para contradecir la demanda ejecutiva son taxativas, ya que solo puede invocar las señaladas en ese artículo. Caso contrario, el juez las declarará improcedente de la contradicción. Por último, sobre el proceso único de ejecución de documento y pago de renta por arrendamiento, este proceso procede ante un juez civil y debe acreditarse instrumentalmente una relación contractual, pues es todo simplemente mediante un contrato de arrendamiento firmado entre el arrendador y arrendatario. Además, debe indicarse en el título ejecutivo la obligación que tiene el deudor sobre el acreedor,
De esta forma se hace valer el derecho del afectado sobre el deudor para exigir el respectivo pago.